Diócesis de Querétaro. Comisión Diocesana para la Pastoral Profética. Presenta Invocación al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos como cada 8 días con nuestra Lección Divina. Chela, ¿cómo estás? Hola, Padre, bien, bendito sea Dios. Gracias. Aquí lista para compartir la palabra. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Padre. Queremos nuevamente exhortarlos a que en este tiempo de la Cuaresma sigamos acercando nuestra mente y nuestro corazón a la palabra de Dios, ¿vale? Estamos ya por iniciar el tercer domingo de Cuaresma, Padre, de este tiempo de Cuaresma. Así es. Pues vamos a hacer la lectura correspondiente a este tercer domingo. El texto es de Juan. Es de Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 42. Es un texto un poquito extenso, pero muy hermoso y de mucha enseñanza. Bien, pues Sí. adelante, si gustas compartirnos Sí, Padre, la lectura cómo no. y luego la analizamos. Sí, Padre, cómo no. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la heredad que Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le respondió: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer de Samaria? Es que los judíos no se tratan con los samaritanos». Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva». Contestó la mujer: «Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna». Le dijo la mujer: «Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla». Él le contestó: «Vete, llama a tu marido y vuelve acá». La mujer le dijo: «No tengo marido». Jesús le respondió: «Bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad». La mujer replicó: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén». Jesús le contestó: «Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren.
Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Le dijo la mujer: sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos los desvelará todo. Jesús le respondió: yo soy el que está hablando contigo. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer, pero nadie le preguntó qué quería o qué hablaba con ella. La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. Entretanto los discípulos le insistían: Rabí, come. Pero él replicó: yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros 4 meses más y llega la siega? Pues bien, yo os digo: alzad vuestros ojos y ved los campos que amarillean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador. Y en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro el segador. Yo os he enviado a segar donde vosotros no os habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de su fatiga. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba: me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron a él, los samaritanos le rogaron que se quedara con ellos y Jesús se quedó allí 2 días. Fueron muchos más los que creyeron por sus palabras y decían a la mujer: ya no creemos por tus palabras, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues el ¿Qué Evangelio tal, de padre? San Juan es siempre lleno de simbolismos, lleno Esos de signos, símbolos. muchos signos. Y bueno, este capítulo 4, ¿verdad? Es un texto amplio, pero es todo un diálogo con esta mujer que padre. nos ayuda a comprender muchos temas de la vida cristiana, ¿verdad? Bueno, allá en casa ustedes pueden detener la grabación y hacer una segunda, tercera lectura para poder percibir Asimilando. esos elementos. Ujú. Sí, claro, asimilar, porque sí requiere a veces como que una segunda Otra. lectura para detenerse. Hasta 3 o las que sean Sí, necesarias, claro, Padre, sí. para poder captar bien el mensaje que el Señor nos está dando, Así ¿verdad? es. Nosotros vamos a pasar directamente a comprender esos elementos Sí, que tiene el vamos texto. a ver. Si gustas comenzar. Sí, Padre. Ajá. Bueno, de inicio vamos a contextualizarnos, ¿no? Sí. Esta narración de la samaritana está justamente después del testimonio de Juan el Bautista en el capítulo 3, donde Sí. dice Juan el Bautista: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ujú. Nos contextualizamos en esto para ahora sí poder desmenuzar nuestro texto y ver el porqué. En el diálogo con Nicodemo. Exactamente, sí. Es Nicodemo. El que Ujú. cree en el Hijo tiene vida eterna. Correcto. ¿Sí? Ujú, sí, Entonces, primero, bueno, pues está Jesús en escena sí, con la samaritana. sí. Que es el protagonista, El protagonista él y la mujer. aquella. Ujú. Los discípulos que también están ahí porque han ido con él. Ujú, que se ausentan, pero después Se ausentan aparecen. y luego regresan, Ujú. exactamente. Y los lugares son muy importantes. Aquí se centra la escena en Samaria. Samaria. Ajá, Al Samaria, norte, al ¿verdad? norte, De Israel. exactamente. Ujú. Es el lugar que se había, cuando hay que hacer una remembranza en el Antiguo Testamento, cuando Ujú. la separación de los reinos, la división de los reinos, Ajá, ellos quedaron en el norte sí. y el reino de Judá en el sur. Eso, claro. Ajá, entonces, pues ellos son paganos, los samaritanos son paganos, y además, como aquí mismo lo dice el texto, es que los judíos no se tratan con los samaritanos. Ujú. O sea, hay una riña constante entre ellos, un pleito constante. Ujú. Entonces, pues sí llama la atención ahí de que Jesús Ujú.
llega y se sienta, porque además hay unos verbos muy importantes, padre. La necesidad, o sea, él le hace percibir a la mujer que tiene sed. Vengo aquí al pozo a tomar agua, como tú vienes a tomarla de aquí para llevarla a casa. Y esa es una manifestación de esa humanidad de Cristo tan hermosa, ¿no? Que Juan siempre va a tener presente. Que lo hace humano, lo hace cercano a aquella mujer. Ajá, tengo sed, dame de beber. Pero también el hecho de que se siente en el pocito. Ajá, y en el brocal. Ajá. Dice, ¿no? Entonces es en el brocal del pozo, pues es así como, aquí está el pozo de donde tú sacas agua, pero yo también soy pozo. Ajá. Después como poco a poco le va a ir de vela. Es como por el agua, como que escenas que le va en este evangelio se van manejando escenas donde se va a ir develando poco a poco lo que el Señor quiere decirle a la samaritana. Okay. Entonces en primer lugar Samaria, escena se desarrolla en Samaria y Jesús. Y el pozo allí. El pozo ahí y los discípulos que ya se habían ido, ¿no? Ya dice, los discípulos se habían ido al pueblo a comprar alimentos. Comida. Empieza el diálogo, un diálogo amoroso. Todo parte de dame de beber. Dame de beber. Jesús Jesús le dice dame de beber. Ajá. Entonces, la sorpresa de la mujer, ¿no? Pues, ¿cómo es que tú, siendo judío, por el pleito que tenemos y la enemistad que ha sido por años y años? Pareciera una provocación. Exactamente, ¿no? Sin embargo, pues el Señor le dice, ¿no? Dame de beber. Y le dice ella, tú eres un judío, ¿por qué me pides? ¿Por qué me pides a mí que te dé de beber? Y aquí hay una afirmación del Señor: si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice dame de beber, pues ahí si conocieras, como que le dice, si conocieras el amor de quien te pide de beber, no harías esta pregunta, ¿no? Claro, sí. Sigue el diálogo. Se hace aquí muy presente, Padre, el Antiguo Testamento nuevamente. ¿Sí? Contestó la mujer, este pozo, Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. Sí, cuando le dice Jesús que Él le va a dar agua diferente a la que ella ha venido a tomar del pozo. No te preocupes, tú me vas a dar agua de este pozo, pero yo te voy a dar otra agua mejor. Totalmente. Sí, Señor, pues el pozo está profundo. Hondo, como no traes ni con qué sacar. La mujer pensaba que el era agua de ese pozo o de alguna otra venita, ¿cómo le llaman? Vertiente, pero del mismo lugar. Del mismo lugar, entonces ¿con qué vas a sacar si está muy hondo el pozo? Jacob. Y después ya le da aquí la tentación, dame de beber de esa agua para no volver a tener sed. Ya hay ahí como que ya hay un interés, ya ver de qué se trata, ¿no? Ya me está diciendo que un agua que yo no voy a volver a tener sed, pues ¿cuál será de esa agua? Yo quiero beber. Correcto. Ajá. Y luego viene un segundo momento. Ahí hay una segunda. Cuando empieza a decirle, pues háblale a tu esposo. Pues llámale a tu marido y tráelo para acá, ¿no? Y ya entonces hablamos y te explico esa agua que yo te quiero ofrecer. Exactamente. Pero no tengo marido, ¿no? Entonces, este segundo paso es para hablar, por lo tanto, ahora de lo que es el verdadero culto a Dios. Es un momento la interpela el Señor en ese sentido, en el culto, ¿no? Sí, ve y háblale a tu marido. No tengo marido. Bien dices, porque has tenido 5 y ninguno de ellos ha sido tu marido. Entonces, en ese diálogo, nuevamente se retoma el Antiguo Testamento, porque Oseas, si nosotros nos podemos hacer memoria o leer el libro de Oseas es de los profetas que nos habla de esa infidelidad que tuvo el pueblo con el Señor. La adúltera, la prostituta, es eso. Sí. Y además, como Samaria en esa región, en el lugar que quedó ubicado, estaba formado por los judíos que se habían quedado ahí y por colonos que habían sido llevados de Babilonia para allá. Entonces hubo una mezcolanza que los hizo idólatras. Sí, claro. Adoptaron otros cultos. Exactamente. Entonces ahí va el culto. Y ya tenían ellos otros dioses, los Baales. Los Baales era el dios de los samaritanos que había. Y entonces de aquí, por lo tanto, la referencia es que has tenido 5 maridos, es decir, has adorado a muchos ídolos. Has tenido 5 ídolos muy reconocidos, por lo tanto, ninguno de ellos es tu marido. Tu marido. O sea, con ninguno has sido fiel. Entonces le dice, sí, y con el que vives ahorita, tampoco es porque no has sido fiel a Yahvé.
Claro. Ajá. Entonces, un segundo momento, después del agua, viene el culto. El culto. El tema del culto. Bien. Eso es lo que quiere decir. Además de que, si retomamos en Segunda de Reyes, hace mención de que cinco aldeas paganas habían llegado a establecerse a Samaria. Entonces son los 5 maridos de los que está hablando el Señor. Claro. Ajá. Muy bien. Entonces... Pues, hablaban de eso cuando llegan los discípulos, ¿no? No, pero aquí antes de eso, Padre, A de ver, que lleguen, hay una cosa importantísima, porque ver, dice dime, el sí. Señor, que los adoradores, pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque ellos habían adoptado ese paganismo, esa idolatría con los Baales, se habían perdido de ir a dar el culto al templo que estaba en el reino del sur, donde quedó el templo. Entonces el Señor le dice, ya no lo van a adorar así, de esa manera, de esa misma manera, ya no. ¿Cómo se va a adorar ahora? En espíritu y en verdad. Bueno, entonces Jesús le va a presentar a la mujer aquella, samaritana, y para los samaritanos, por tanto, un nuevo culto a Dios. Esa novedad. En espíritu y en verdad. En verdad. Ya no la idolatría, sino ahora un verdadero culto que Jesús ha venido a revelar. Claro, la revelación. Y entonces, si ya después, sé que va a venir el Mesías, o sea, la mujer hace afirmaciones de mucha fe, aún siendo idólatra y aún siendo pagana, pues sí, dijiste, en espera del Mesías. Sé que va a haber el llamado Cristo, y cuando venga nos los develará. Entonces, yo soy el que te está hablando. Bien. Esa es una de las afirmaciones más hermosas que hay en este texto, porque el mismo Señor le dice, yo soy el aquí lo tienes, ¿no? Enfrente, aquí está contigo, yo soy. Van a llegar los discípulos que se habían ido, pero también es importante, Padre, yo lo veo, cómo Jesús busca la manera para tener esa intimidad con la mujer, porque esto no lo hizo enfrente de sus discípulos, sino que buscó el momento propicio para quedarse con la mujer y poder hablar de esto como en ese diálogo cercano y amoroso. Correcto. Sí, eso también es bonito tenerlo en cuenta. Marca mucho lo que el gesto de darle a la mujer su lugar. Claro. Bien. Llegan los discípulos, dices, y ellos se sorprenden porque a lo mejor alguien le llevó de comer, puesto que él no quiere comer. Y bueno, la mujer por su cuenta regresa al pueblo. Ella está abandona el cántaro. El cántaro es como la herramientita del trabajo, ¿no? Claro. Lo importante va y les comunica, miren, vengan a ver un profeta, alguien que me ha dicho lo que soy, lo que he hecho. Sí, porque se ve impactada de esa noticia. Entonces, los discípulos, en cambio, acá con Jesús, están dialogando, y bueno, ¿qué le pasó? ¿Alguien le trajo de comer? Pero son respetuosos porque tampoco no preguntan, ¿no? ¿Qué hablabas con esa mujer o qué? No, ellos respetan. Nada más le dicen, ven a comer, Rabí, y él les dice, yo tengo otro alimento mejor. Claro. Entonces ahí ya se interrogan ellos, pues ¿quién le habrá traído de comer algo, no? Claro. Pero la respuesta de Jesús es impresionante, porque es, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, la voluntad del Padre. Claro. Y él termina diciendo después de eso que, bueno, pues es momento de recoger los frutos. La siega ya está lista, es decir, hay necesidad ya de empezar a promover el verdadero culto a Dios y de evangelizar, dar a conocer. ¿Qué es lo que empieza a hacer la mujer? Cuando deja el cántaro y se sale corriendo, ella sale a evangelizar, se convierte en evangelizadora. Sí, porque va a invitarlos a los demás a que lo conozcan. No se queda con lo que ella acaba de conocer. Y al final termina, de hecho, la afirmación que muchos creyeron, que muchos aceptaron la fe por medio del testimonio. Sí, ya le dicen a la mujer, ¿no? Ya no, nosotros hemos creído en él, pero no por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros mismos ya lo vimos, ya percibimos nosotros quién es y creemos. Ese ver y creer les llegó a ellos en ese momento. Pero la impulsora de esto fue esta mujer. Esa mujer y esa mujer pagana que se hizo discípulo y después misionera. Misionera, ¿no? Es correcto. Misionera. Bueno, pues, Chela, yo creo que con esos elementos y podríamos seguirle sacando padre, pero sí hay muchísimos más detalles que se pueden ir analizando con mucha paciencia, con mucha atención a todo, y sobre todo relacionando la escritura con otros pasajes. Y para no quedarnos en eso, pues vamos a pasar al segundo momento, que es la aplicación, que es la vivencia de este texto. ¿Qué me dice a mí este texto? Bien. Entonces pasaremos a nuestro momento de la meditación en esta lección. Correcto. Vamos a la meditación. A la meditación. ¿Qué nos dice el texto? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? A nuestra vida. ¿Qué tiene que ver con la Cuaresma de este año?
Yo digo A que ver. mucho, Sí. ¿no, padre? Porque Compártenos. yo comparto lo que el texto me mueve a mí. Ujú. ¿Qué tanta sed he tenido del Señor? Ok. Porque el Señor siempre está sentado en el pozo y siempre está atento. Más bien en este sentido yo lo veo así, el Señor tiene sed de mí y qué tanto le puedo dar yo a Él. Ok. Ajá. Entonces sí es un buen momento para meditar y decir qué tan fiel soy a ese, porque el Señor yo veo esto como un diálogo amoroso. Ujú. Sí, es un diálogo amoroso entre el Señor y la mujer porque inclusive busca un momento propicio de intimidad, de soledad con ella y Él. Cuando los discípulos se van es cuando Sí. Él comienza el diálogo. Correcto. Ajá. Entonces, en ese diálogo amoroso del Señor, diciendo, yo soy el agua que te quita la sed, yo soy el que te dará de beber, es una propuesta de amor y la respuesta la debo de dar yo de una manera espontánea, no obligada, pero sí convencida de lo que estoy haciendo. Cuando el Señor me habla y me dice, yo soy el que da el agua viva, que yo sepa en qué momento, siempre me lo está ofreciendo, pero cuántas veces yo he sido receptora de ese ofrecimiento que Él me está dando. Correcto. Ajá. Sí, yo veía por otra parte la temática que llevamos. El primer domingo, las tentaciones, Ujú. vencer las tentaciones como Jesús. Segundo domingo, transfigurarnos. Nos transfiguramos si vamos venciendo las tentaciones. Tercer domingo, entonces vamos a beber, vamos a alimentarnos de la fe, vamos a tener un nuevo culto, vamos a caminar hacia Dios que se revela en su Hijo Jesucristo, quien ha venido para saciar la sed de la humanidad. Hoy que tenemos tanta sed, ¿verdad? Entonces necesitamos, por lo tanto, vencer las tentaciones, transfigurarnos y alimentarnos o beber de Jesús, que es el alimento, que es la bebida de salvación. Ujú. En esa secuencia. En esa secuencia. Por un lado. Ajá. Por otro lado, también es importante, veo que la samaritana viene a ser esta representación también de la iglesia y del pueblo en general, de Claro. nosotros, que necesitamos dialogar con el Señor y dejar que Él nos vaya llevando, que nos vaya Paso a conduciendo pasito. a la fe, Ajá. que nos vaya catequizando, que nos vaya adoctrinando en ese diálogo amoroso. La oración para nosotros es un diálogo. Pero deben ser receptores de ese diálogo. Sí, claro. Entonces, volviendo, este diálogo con ella es el diálogo que hemos de cultivar en la Cuaresma para que vayamos, Tener más intimidad para que con nos el vayamos Señor. dejando conducir Claro. por Él hasta la fe, hasta llegar a profesar la fe que llegaron a profesar muchos samaritanos, de creer en Jesús, de renovar nuestra fe y nuestro seguimiento y después nuestro culto en Él, ¿verdad? Ujú. En el Señor. Dios nos ofrece a su Hijo Jesucristo para renovar nuestro culto, para poder alimentarnos de su cuerpo, de su Un sangre, Dios cercano, etcétera. ya está con nosotros, Claro. ese Dios cercano, ya no es necesario hacer esos ritos, el Señor está contigo. El Señor está con nosotros Ujú. y es precisamente la manera como podríamos seguir caminando en esta Cuaresma hacia Él, para beber en nuestra fe. De esa agua de ese que agua que jamás nos me va a ofrece. volver a dar sed, de esa agua de vida. Sí, Ajá. claro que podríamos, por ejemplo, también detenernos lo que tú dijiste, el sentir la sed. Porque hoy cuando tenemos sed, ¿qué hacemos? Pues nos tomamos un refresco mejor o nos tomamos otra cosa, pero no bebemos el agua. Fíjate cómo le pasa hoy a la gente que no sacia su sed. Debidamente. Debidamente. Ujú. Se alimenta o bebe otras cosas, pero no agua. El agua Es vida. es vida, el agua nos conecta con la naturaleza, nos conecta con Dios que es el agua viva, viva. Jesús se presenta como el agua viva que sacia la sed del hombre. ¿Ya? Habría que preguntarnos, cuando tenemos sed, ¿qué bebemos? ¿Qué es lo Cuando que tenemos bebemos? necesidad de Esa Dios, es una ¿a buena dónde pregunta. acudimos? Claro. ¿Qué hacemos? Debemos ir a la fuente Claro, y beber de la fuente. la fuente, exacto. La fuente, La aquí fuente, tenemos sí. nuestra fuente el día de hoy. Sí. Entonces, beber de la fuente. ¿Quién es la fuente? Jesús. Fuente con mayúscula es el Señor siempre. Sí. Ajá, entonces siempre estar receptivos a ese amor que el Señor nos está ofreciendo, a esa agua limpia, cristalina, pura, no donde abrevan los animales. Claro, si ellos
acuden a siempre buscando el agua. Agua. Nosotros a veces andamos en otros lados. Ajá, Bueno, totalmente. Ok, pues yo creo que estas líneas de meditación nos pueden ayudar para seguir profundizando en nuestra vida. Quizá allá en casa o en la vida de matrimonio, en el camino, podemos ir meditando todavía algún otro gesto más, algún otro signo de lo que encontramos en este texto, ¿verdad? Sí, Padre. Bueno, pues vamos ahora a hacer nuestra oración. Claro. Esto que escuchamos, esto que meditamos, ahora hacerlo oración, para que se vuelva una respuesta de fe al Señor, a su palabra. Quisiera que comenzáramos agradeciendo su palabra, obviamente, Sí, Padre. cantando ese cantito que nos sabemos todos muy popular. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Permíteme que inicie yo la oración. Sí, Padre, por supuesto. Señor, te agradecemos esta palabra que hoy has sembrado en nuestro corazón, en nuestra vida. Gracias, Señor, por ser tú el agua viva que sacia nuestra sed, por ser tú el que ilumina nuestro camino y también ilumina nuestro interior para descubrir esos cultos paganos que hemos hecho en otras ocasiones, que nos hemos apartado de ti en nuestro interior. Señor, perdona nuestros desvíos, perdona nuestras idolatrías que en algún momento hemos hecho al no rendirte culto adecuadamente, al no hacer oración, al no dialogar contigo. Te pedimos perdón y te pedimos la ayuda, la gracia que necesitamos para seguir este camino cuaresmal hacia ti, para renovarnos, para purificarnos, para renovar el culto, nuestra adoración a ti, único Dios verdadero, y poder así también renovarnos en nuestra fe, en nuestro bautismo, en la Semana Santa. Concede, Señor, la fortaleza en este camino y que podamos seguir profundizando en nuestra fe para renovarla los próximos días santos. Señor, también te pedimos por aquellos que están más lejos de ti, que no dialogan contigo, que no te buscan para saciar su sed, que están llenos de otras cosas, sedientos de ti, pero buscando llenarse en otros lugares fuera de ti. Atráelos, Señor, hacia ti. Haznos también a nosotros misioneros y testigos de tu presencia para muchos hermanos, como lo hizo la samaritana, para que puedan venir ante ti a saciarse, a alimentarse y a beber de tu agua, de tu gracia, de tu salvación. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Si gustas, compartimos tu oración. Bueno, en mi oración le pido al Señor que me enseñe a sacar de esa agua para el espíritu que está en mi interior, que me permita llegar al fondo y sacar de esa agua que Él me ofrece porque Él está aquí conmigo, y que yo pueda, así como la samaritana, dejar el cántaro de esa agua estancada y salir corriendo para compartir con todos que tengo el agua viva del Señor. Esa sería mi petición para el Señor en mi oración. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Vamos a rezar juntos la oración que el mismo Jesús nos enseñó, elevando a Él nuestra súplica, sobre todo también pensando en aquellos misioneros que los próximos días saldrán a compartir su fe con otros hermanos. Los encomendamos a Dios diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que así sea. Así sea. Pues vamos al último momento de nuestra lección, que es la acción y la contemplación. ¿Algún propósito para trabajar en los próximos días? Y claro, también alguna línea de de contemplación todavía más a la luz del texto. Pues mi oración, Adelante. la contemplación, sería darle mi amor al Señor y siempre buscar el suyo a través de ese diálogo amoroso que es la oración. Estar más entregada a la oración, sobre todo en este tiempo fuerte de la Cuaresma,
pues acrecentar más la oración con el Señor para así acrecentar esa relación de amor y de unidad que tengo con Él. Me quedo con eso, Padre. Muy bien. Sí, y desde luego yo sigo en la línea de saciar nuestra sed, de seguir contemplando al Señor que ha venido para saciarnos con su sacrificio, con su presencia en nuestras vidas, en la Eucaristía, a través del sacramento del perdón. Son medios por los cuales Él nos va dando la paz, por los cuales Él nos va reconciliando consigo, nos va amando, nos va saciando en esa sed, en esa hambre que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, es la invitación y el propósito de seguir buscando a Dios a través de los sacramentos, a través pues del encuentro con Cristo en su misma palabra, en su meditación. ¿Para qué? Para que vayamos a la fuente de donde puede uno saciar su fe, donde puede uno saciar su sed, su hambre. Y por otro lado, pues también creo que es una oportunidad para pensar ya en que el Señor con su sangre derramada en la cruz sacia a la humanidad sedienta, claro, sedienta de amor, sedienta de justicia, no unos cuantos, sedienta de vida eterna. Yo creo que tendríamos que ver cómo el Señor con su sangre derramada en la cruz nos sacia a todos de la salvación, pues. Sin distinción, todos. Sí. Vamos ahí todos. Bien, Padre. Bueno, pues hermanos, amigos, gracias por estar con nosotros en este momento de Lección Divina, y los seguimos invitando a que durante la semana nuevamente tomen su texto, le sigamos profundizando en alguno de estos elementos. Rumiarlo, ¿verdad? Rumiarlo, ¿verdad? Que es una palabra que nos ayuda para dar una vuelta y otra vuelta al texto bíblico. Sí, y pues nosotros aquí los esperamos para la próxima ocasión, nuevamente, seguir meditando nuestros evangelios de los domingos de la Cuaresma. Claro, Chela, sí, muchas Padre. gracias. Padre, al contrario, gracias a usted. Y pues aquí los esperamos entonces, nuevamente, para que nos sintonicen. Con todo gusto, con la bendición de Dios nos vamos nuevamente. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios los bendiga mucho, cuídense, que Dios esté con ustedes. Hasta luego. Hasta luego.